Para un reservorio. A ver, ¿cómo es esta jarana? Bueno, los casos más problemáticos que hay con taludes son, a veces estos taludes descansan sobre mantos débiles. Hay una película que deberían verla ustedes. Bájenla de internet, se llama Bayo. Precio inmortal. Che. Ni al cine te llevo. Vamos a poner una película para que no vean. Con su canchita nomás. Bueno, Bayo, yo me acuerdo que una vez estaba en un curso de maestría de esta vaina y llegó un español, me acuerdo. Y el tío agarró y dijo, bueno, vamos a hacer la primera clase. Todo fue con la expectativa. Y el tío agarró y pone la película. Toda la gente bravísima, que hagamos para que ponga una película. A loco, porque reclamamos esto. Pero cuando terminó la película, realmente toditos quedó la sensación de que estos casos documentados muestran mucho las pobrezas de lo que es el ser humano. Bayo, bueno, la película no tiene que ver mucho con la historia real, es una historia ahí de amor, por ahí bonita, pero en esencia la parte de ingeniería es muy buena. En Discovery hay un documental de 4 capítulos, ¿no?, donde una ingeniera italiana, geóloga, este accidente pasó el 9 de octubre de 1963. La presa se construyó desde el año 58. Se demoró más o menos 7, 8 años en terminarla. Y una ingeniera en el año, si no me equivoco, ha sido 2000, antes de la pandemia ha sido eso. Año 19, creo. No, después en el año 15, porque yo estaba en Chiclayo en esa época. 2015, una geóloga ha subido a esa montaña, o sea, prácticamente 60, 70, 80 años después, para averiguar qué cosa fue lo que pasó aquí. Eso le llaman ingeniería forense. O sea, puede haber pasado hace años eso, pero el ingeniero comienza a hacer un arqueo de todo lo que pasó ahí. Y entre todo lo que sucedió, lo voy a tratar de resumir de esta manera. La montaña del Monte Toc, esta es una presa, ¿no? Para almacenar toda esta cantidad de agua, que eran más o menos 300 millones de metros cúbicos, o sea, más o menos por la presa Hoover. Aquí lo único que hacía para poder almacenar eso era hacer un arco aquí. El arco de la presa. ¿Por qué arco? El arco tiene una gran ventaja. El arco puede soportar grandes cargas y pequeñas deformaciones. A diferencia de estas vigas rectas, estas sí tienen mayores deformaciones. El arco puede soportar cargas muy grandes, 2 o 3 veces esto, y tener menos deformaciones. Esta pantalla tuvo 262 metros de altura. En su momento fue la más alta del mundo. Hoy en día es superada por la presa Las Tres Gargantas en China. Tiene 1 kilómetro de altura. Tiene, no sé cuánta agua tiene ahí. Decían que el centro de gravedad de la Tierra se había movido por tanta agua que... Es más, es una presa que tiene hasta, ¿cómo se llama? Elevadores de barcos. O sea, el barco viene aquí y sube aquí, ¿no? Para agarrar al otro nivel. Una cosa espectacular, ¿no? Eso, chicos. Bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? Estamos en 1958. Los ingenieros de esa época primero construían y después iban entregando los estudios. La tragedia de Bayo hizo de que los códigos de construcción de presas en el mundo cambiaran. Hasta ese momento la ingeniería geotécnica se veía como un complemento.
O sea, tú construías la casa y después alcanzabas los estudios de geología, de suelos. No estaba normado eso. Y aparte los ingenieros concentraban su mayor dedicación en la pantalla de concreto, anclarla a la roca, que era andesita. Sin embargo, a 100 metros de la pantalla comenzó a haber una grieta. O sea, en esta montaña comenzó a formarse algo así. Hoy en día esto de aquí le llaman escarpe. Es decir, aquí hay una altura hasta la fisura, hay un desnivel que es lo más peligroso y hay un ancho de nivel. Solo que había un pequeño detalle. Esta grieta tenía 2 kilómetros de longitud. Si ustedes entran en internet van a encontrar las fotos de la época donde los ingenieros vieron esa grieta, que originalmente tenía 50 centímetros de espesor, de profundidad. Uno de los ingenieros dijo que no era una cosa superficial, nada más, que no era nada. No. Claro, hoy en día, ¿cómo se podría controlar esto? Con topografía. Yo podría tener la cota de hoy día es 10 del 12, del 25, y la cota puede ser 100 aquí. Y aquí la cota puede ser, qué sé yo, el mismo día 98. Y seguramente me voy el día 10 del 1 del 26 y la cota será 99.92. Y aquí la cota será 97.10. Y el 10 de febrero del 26 seguramente la cota será 99.80. Y aquí la cota será 96.80. Se supone que la gente que trabaja esto es a uno, que los equipos están calibrados. Si todo eso se comprueba, el problema es que esa variación de cotas en todo ese tiempo, lo que está indicando es que hay un movimiento. La ladera se está moviendo. Los patas se preocuparon por eso, hicieron una investigación. La historia real es que el ingeniero jefe del proyecto nombra como investigador para esa grieta a su hijo. El ingeniero se llamaba Eduardo Semenza. El pata lo ponen por 2 razones. Era el hijo del jefe de proyecto. Y número 2, era un geólogo joven todavía, sin mucha experiencia. Parece que la empresa La Salle, que era la que estaba construyendo esta obra, pensaron que al ser un joven lo podían manipular, manejar, y al ser el hijo del jefe de proyecto podían tirar para la empresa. Lo cual fue totalmente equivocado, ¿no? El muchacho actuó con mucho profesionalismo. Una de las cosas que encuentra la ingeniera italiana en el año 2015, en su investigación, encuentra que aquí había una grieta de 1 centímetro, perdón, 1 centímetro de arcilla. Cuando el pantano comenzó a moverse, o sea, la presa comenzó a llenarse, el agua comenzó a filtrar sobre una capa de arcilla que tenía una forma de bien cóncava. Y esto actuó como un enorme patín. El gran problema fue que aquí arriba habían 260 millones de cubos. Cuando este patín se movió, jaló a toda esa enorme masa y las consecuencias fueron trágicas. 3.000 muertos, millones de dinero perdido, fue toda una tragedia. Lo que me sorprende a la ingeniera es que en esa época el ingeniero calculara este monto, cuando no había tecnología ni había nada de eso. La ingeniera geóloga ha calculado que habían 200 millones de cubos, lo cual le ha sorprendido a ella por el cálculo que tuvo el ingeniero de esa época, sin tener los programas que hay ahora. Y una de las cosas que le llama la atención a ella es que habían estudios de penetración que hicieron. Y en uno de ellos había una anotación que decía equipo descalibrado. Y decía 1 centímetro de arcilla. Está anotado ahí. La geóloga, el trabajo del forense es buscar toda esa información. Cuadros de obra, todo lo que es de esa época haya quedado grabado. O sea, ella llega a la conclusión de que ellos sí llegaron a la capa de arcilla.
sí la vieron, pero no le dio importancia porque según él, el equipo estaba descalibrado y podía haber sido un error de toma o un zapato que se pegó ahí con arcilla. Bueno, las consecuencias fueron terribles, terribles. Todo ese manto de tierra fofa terminó matando un montón de gente. Es el caso más documentado que existe. 3.000 muertos es un montón. Bueno, esto de las laderas también no necesariamente son por fallas geológicas, como en el caso de Bayón. A veces sucede, de lo que me ha tocado a mí ver. Una vez estábamos en un pueblito, en la Sierra de la Libertad, y acá era un pueblito de casas chiquitas todas, bien modestas. Y se levantó una mole, un colegio de 2 pisos, de concreto. Un día nos mandan llamar y nos dicen, oye, el colegio se ha entregado hace un mes y está que se producen rajaduras en el colegio. Bueno, fuimos una comisión hasta ese pueblito y cuando llegamos, nunca había visto eso, ¿no? Una rajadura así de piso, pared y techo. Era una C, una rajadura así, una abertura enorme. Acá abajo tenía como 10 centímetros, acá 5 y aquí tenía 1 recién. Bueno, llevamos una estructural porque se tiene que descartar varias cosas. Número 1, podría ser que esté subdimensionado o sobredimensionado. Número 2, que hay un tema sísmico no calculado. Y si esos dos no son el problema, el tema es abajo. Hicimos unas muestras, tomamos muestras y nos regresamos por donde habíamos venido. Y cuando estamos subiendo aquí en el cerro, todo esto era como una montaña bien vegetal, bastante vegetación. Y acá encontramos como una abertura. A esto le llaman carca. O sea, cuando veas algo vegetal verde y de pronto aparece una especie de lunar de arena, significa que haya habido erosión. Y este material coincidía con el material que estaba aquí abajo. Entonces lo que llegamos a la conclusión es que los desprendimientos de tierra fueron formándose aquí por años. Es decir, la ciudad estaba sobre un relleno fofo. Obviamente con las casitas pequeñas nunca se había podido arreglar ese problema. Pero cuando se puso una estructura ya fuerte, el problema fue que esa comenzó a hundirse, a tener problemas. Entonces, no necesariamente los taludes son por problemas geológicos, también puede ser por su misma formación. Tú no sabes cómo ha sido el terreno aquí hace 500 años. ¿Cómo habrá sido esto? No tengo ni idea. Si ustedes ven los estudios geológicos que hacen los moches, chimús, estos patas, ¿qué hacían? Su ciudad era probablemente 15 metros más abajo. Enterraban y venía otro reino y construían. Y así era. Si ustedes van a Chiclayo a ver la tumba de Zipán, la tumba está como a 10 metros abajo. Es decir, ahí era donde estaba el nivel de cota de su ciudad en esa época, probablemente hace 500 años. Con el tiempo eso se ha ido tapando y tapando y tapando. Es probable que esta universidad, la cota, hace, no sé, 100 años debe ser más abajo que es. O sea, tiene que ver mucho con la formación geológica. Es más, gracias a este tipo de estudios de capas, estaba viendo un documental sobre los chimús. Ellos han encontrado que una capa en el año 1400 determinó más o menos unos 2 metros de material aluvial, que coincide más o menos con un meganiño. ¿Cómo será un meganiño? No tengo idea. Y los grabados están ahí en la ciudad de Chanchán. Los chimús no sabían escribir. ¿Cómo expresaban eso a través de dibujos? En uno de los muros de esa ciudad hay una cosa que está así. Según el arqueólogo, era el movimiento de las olas. Pero luego se ve aquí al lado,
bastantes peces. Es decir, cuando el mar estaba de esta manera, había bastantes peces, había comida. Y luego más adelante se ven unos grabados donde las olas cambian de sentido y dibujan solamente uno o dos pescaditos. Significaba que había habido un cambio. Y ese cambio significaba que el alimento se había ido. No sabían cómo explicarlo. Pero más o menos coincide con la época de 1400 que se produce el Mega Niño. Y prácticamente desaparece una civilización completa. Y es ahí donde los chimbús cambian de lugar. En el año 2017 yo estuve en Trujillo, ya saben Lima en ese momento, pero llegué por visita de familia. Y recuerdo mucho haber visto que toda la ciudad se hizo un pantanal. Pero a 30 kilómetros de allí está Chanchán. En Chanchán no pasó nada. O sea, tan tontos no eran. Sino su ciudad en un lugar donde ya no había quebradas. Claro, la ciudad está deteriorada por la falta de mantenimiento. Esto ha pasado en otro lado del mundo. El Alto del Gallo en Valencia. Esto ha pasado en el año 2025. Hay un ingeniero Víctor Yepes con el que yo me comunico en la noche, en la madrugada. No, que en la noche es día ya, pues, en España. El pata de la Universidad Politécnica de Valencia. Hay unas imágenes que pueden ver ustedes en internet donde está la reina de España con el presidente, el jefe de gobierno, y la gente está que les tira barro, les mienta a la madre. ¿Qué pasó? Es muy parecido a lo que pasó en Trujillo, con una diferencia grande. Es decir, encima de la ciudad de Valencia hay unas quebradas enormes. Cuando estas quebradas se han activado, toda la ciudad se ha vuelto un pantano. Y ha muerto un montón de gente. Y cuando el jefe del gobierno va al Congreso, dice, bueno, es un hecho inesperado, una cosa fortuita. Y sale un pata, ¿no? Uno de la oposición, y le dice, mire, acá hay un libro que escribió un sacerdote. Los sacerdotes hace 300 años eran la clase, digamos, intelectual de la época. Donde un monje escribía lo que había pasado en 1700 con el Alto de la Paloma, el Alto del Gallo, perdón. Y donde había habido también inundaciones y había muerto gente. O sea, sí pasan estos eventos. No se repiten muy seguido, pero cuando se dan, son mortales. O sea, los chimbús conocieron el fenómeno del Niño, lo vivieron, pero lograron mejorar. Sus ciudades las construyeron en lugares donde no había quebradas. Se dieron cuenta que ese era el problema. Las ciudades nuestras no son tan así formadas. Es más, en el año 17, en Moquegua, una población vivía en una quebrada. Y se activó después de 100 años la quebrada. Resultado, todas las casas llenas de barro, de lodo. Son problemas. Pasa acá, pasa en todo el lado del mundo. Los taludes tienen que ver con estos problemas. Bueno, el último talud que he visto en la televisión, que siempre lo pongo en estos cursos, Patás, Retamas. Un pueblito que yo me acuerdo fue uno de los primeros que conocí en mi vida. La zona minera de que oro por ahí. La gente ha ido a vivir ahí porque ahí hay oro, pues. Y han formado una ciudad con edificios y toda la vaina. Vean en el Cuarto Poder, ahí está el video, donde se viene abajo toda la ladera y mató un montón de gente. ¿Qué es lo que hace que se activen estos taludes? Número uno es el agua. Lluvias. Las lluvias son el factor número uno para que esos taludes se vengan abajo. Número dos, sismos. También suelen ser los sismos. Tercero, mantos débiles, como este de Bayón, ¿no? 260 cubos descansaban sobre un mantito de 1 centímetro de un manto débil. También pasa bolsones de arena o aire.
Esto pasó también pasó esto en Patás, un colegio. Este era un colegio aquí y aquí estaba el colegio. Y aquí, el pata que está excavando para mejorar un poquito el talud, encuentra un bolsón de arena aquí. Claro, lo que pasa es que el maquinista es maquinista, pues. Él excava, pero no sabe cómo se comportan estos materiales. Y lo dejó abierto. Esto pasó un sábado. Vamos a decir que hoy día es 10, 12 del 25 y acaban a las 4 de la tarde el trabajo. Con un solazo. En la sierra también hace un sol que parte los labios. Esto tenía una humedad probablemente de 10. Y conforme pasaron las horas, la humedad bajó hasta totalmente seca. Felizmente el día siguiente era domingo. Y todo este manto terminó por acá. Y acá tenía el contratista que mover básicamente 3 veces el volumen de lo que estaba en el expediente técnico. El pata pidió un adicional de obra, que dijo, mira, se cayó una enorme cantidad de arena. Pasa esto. Estos son problemas continuos y lamentablemente termina a veces con muertos. Cuando una masa de estas comienza ya este movimiento, va a formar esto. Un desprendimiento de masa de tierra. Cuando eso comience a generarse, ya nada lo detiene. Ya nada lo detiene. El corrimiento de tierras es inevitable y va a haber muertos aquí. Es matemático el cálculo. Hay antecedentes de esto ya. Patás, el Alto de la Paloma, del Gallo de Valencia, los Chimús y varios. Hay varios casos de estos documentados. Bueno, ¿quién fue el que comenzó con estos cálculos, estudios? Empezó un señor que se llama Terzaghi. Terzaghi, después de todo este análisis, él llega a esta conclusión. La masa de tierra él la divide en dovelas. En algunos libros lo van a encontrar como el método de las dovelas, método de las rebanadas, método sueco. El señor era sueco. Él dividió cada masa, esta masa la dividió en segmentos. Y en cada una de ellas encontró que había un peso, un material aquí, un esfuerzo de corte y aquí una carga normal. Es decir, un vector aquí. Dependiendo de este peso, generaba la estabilidad. Y aquí encontró un factor de seguridad que era la suma de momentos resistentes, que tiene que ver con el comportamiento del suelo, entre la suma de momentos actuantes, que son los que tienen que ver con esto: agua, sismos, mantos, bolsones. Cargas también pueden haber. Cargas no esperadas. Estamos en el Perú, pues. Esto es bien peruano, las cargas no esperadas. Una vez me estaba yendo a este pueblito que era las afueras de Lima. Me hacen unos tonazos ahí. No, pura vales ahí. Si no me estaba, no, que mira, las afueras. Se me olvidé. Chosica. Por acá pasa el río Rima. Yo estaba, me acuerdo, entrando ahí a un restaurante. Este en el río. O sea, el río, esta era la topografía del río. ¿Y qué había hecho el pata? Como acá tenía su restaurante y quería poner más mesas, no tuvo mejor idea que la basura de acá, ¿no?, que tira del río, la compactó aquí.
Y aquí ganó como 30 metros de... Acá también, acá, acosadito, acá hay un hotel aquí en el lado del río Piura. Acá adentro salen de aquí de la Universidad de Puerto y un hotel. Que han hecho ahí una especie de terraza, hicieron así como esto, no vas a bajar. O sea, esto es bien peruano. O sea, la gente en su cabecita, ¿no? Cree que la basura de acá, la rellenas acá, ¿no? Ya tienes 30 metros más de tu casa. O sea, tu casa que era de 20 tiene 30 más, son 50. Ellos lo ven como más mesa, ¿no? Una cosa bien loca pasa en este lugar, muchas veces este lugar cuando tú vas, en la calle está el cantante. O sea, está en la calle, y adentro está la gente, una bulla de 2000 de monos. Hay un centro arqueológico, no, un zoológico ahí, Huachipa, Chaclacayo, todos esos pueblitos que están a las afueras de Lima. Toda la gente los fines de semana se replete, la gente sale de Lima. Lima es estresante. Pero esto se ve acá, allá. Y esto es bien peruano. Y lo que es más triste, acá en el hotel lo que he visto es algo así, acá construido el pata, ¿no? Está construido. Hay un video en YouTube donde el río está acá, Huancavelica, hay un edificio enterito, se viene abajo. O sea, esto es bien peruano. Esto es bien peruano. La gente cree que así gana terreno, gana espacio. Es más, cuando tú vas a las afueras de Trujillo, ¿no? La carretera está así, ¿no? La carretera está como 3 metros, ¿sí? Para acá están las casas, ¿no? ¿Y qué es lo que ponen acá en la pared de los patas? Se recibe del monte. Porque en su cabecita ellos quieren igualar a la pista. Ponen ahí, se recibe del monte. Y ya todos los camiones de las construcciones y tiran ahí la ladrillo y el pata bien feliz, emparejalo por acá. Dice, esto es bien peruano. Esto es bien peruano. O sea, hay idiotas con plata. ¿Qué queremos aquí? O sea, este es el problema nuestro. También hay un tema de idiosincrasia nuestra. Se cree que así se gana más terreno, más espacio. Y a veces lo que pasa es que esto es una bomba de tiempo, que en algún momento va a estallar. Bueno, el método que voy a enseñar es el de un ingeniero italiano que se llama Fellenius. El método es gráfico, justamente por eso les estoy viendo con bar, estoy viendo esa vaina. Y para eso nos vamos a remontar a 1961. El de Terzaghi fue en 1943. Terzaghi da todo el tema de los momentos resistentes, actuantes, lo analiza con las cargas, pesos, fuerzas de corte, normales, fricciones. Pero Fellenius ya le da por primera vez un cálculo. Fellenius era un ingeniero italiano, era el jefe de transportes. Y este señor tenía siempre esos problemas de los derrumbes en las carreteras, que costaban vidas y vidas humanas. ¿Qué fue lo que hizo Fellenius? Acá tenías la ladera y acá tenías la carretera. El pata lo que hace es tomar cotas. O sea, la cota hoy día, 10, del 12, del 25, comenzaron a tomar las cotas en cada punto. Y así lo hacía Humayar. Y luego mandó a los grupos de exploración a que hicieran SPTs. A 1 metro, a 2 metros, a 3 metros, a 1 metro, a 2 metros, 3 metros, a 1 metro, a 2 metros, 3 metros. Generalmente SPTs profundos, de 5 a 6 metros de profundidad. Cuando sucedía el evento, el derrumbe, él se daba cuenta de algo. Esta era toda la masa que se había desprendido. Toda esta masa se había venido aquí, estaba por acá abajo. Y por acá había poblaciones y todo eso. Para eso ya sabía qué tipo de suelo era. Y coincidentemente los golpes, en las zonas donde él había hecho los estudios meses atrás, eran de 2 golpes, de 3 golpes,
de un golpe. O sea, golpes bajos significa resistencia de corte bajas. Estamos hablando de 1961. Él hace una modelación de esto con un compás y toda esa vaina. Lo modela de esta manera. Esta parte es la corona del talud. Esto es el pie o pata del talud. Esto es la pendiente del talud. Y como esto más o menos tenía una forma circular, tomó un punto aquí y otro punto acá. Tomando un punto y desde O trazó este círculo de falla. Radio. Esa zona es donde supuestamente actúan estas fuerzas de corte. A este tipo de falla él le llamó falla rotacional. Y luego tomó el método de Terzaghi para dividirlos en rebanadas. Pero fue el primero que hizo este método de cálculo con un compás. Hoy en día hay software que lo calculan esto en 2 patadas. Lo que voy a enseñar es cuál es la madre del cordero. Y luego lo veremos en un programa para que vean lo fácil que es esto. Anoten eso, por favor. Es un tema bonito porque de lo que me ha tocado, incluso hoy día le contaba que alguien una caída tuve yo en un talud, por eso tengo mucho respeto a estos taludes. No se olviden mañana de traer sus implementos. Pie o pata de talud. Compás. No me acuerdo más. Hoja milímetro. Nada más. Estoy tomando fotos. Reglas, miércoles, no. No hay lugar para ello. El cálculo más es el factor de seguridad. Este debe ser mayor a 1 bajo condiciones estáticas y debería ser mayor a 1.5 bajo condiciones pseudoestáticas. Es decir, pseudoestática significa sismo. El caso más documentado sobre este factor de seguridad es el ingeniero Arnaldo Carrillo Gil. Tiene un trabajo espectacular sobre la Costa Verde. Un estudio que hizo en el año 96. Excelente trabajo de Carrillo Gil. El problema es que nadie le hace caso. O sea, el pata ha dicho que esa Costa Verde se va a venir abajo. Se va a venir abajo. Y ahí el otro problema son las cargas no esperadas.
Si ustedes ven la foto de 1950 de la Costa Verde, son unos acantilados grandes, enormes. Pero si ven la foto actual, prácticamente el acantilado se ha ido alejando del mar, lo cual significa que ha habido erosión. O sea, si ustedes ven en un plano la topografía, no sé, de 1962, y ven la actual topografía, prácticamente se ha perdido todo esto, que han constituido derrumbes. Y la pregunta que a mí me madura, pero en Lima no llueve, no hay lluvias. Sí, pero hay un enemigo peor que esto: los chubascos, los rocíos, la neblina. Uno se levanta a 5 de la mañana, yo he vivido por esa zona, y lo primero que sientes es agüita que te viene por acá. Yo me doy un montón de resbaladas por esas veredas. Yo no sé quién hará veredas lisas ahí. Yo no me levantaba a 5:30 de la mañana para ir a trabajar y me iba todo mala gana, ¿no? Y eso pisaba y me daba un rico redolor. O sea, toda la vereda estaba totalmente humedecida. ¿Cómo actúa esta vaina? Este es el granito, ¿no? Entonces, el chubasquito viene así. Y comienza a erosionar. Acá comienza así primero, luego comienza así, y lo malo es que encima de esto hay un rocón, hasta que finalmente la roca, por gravedad, por eso cada cierto tiempo las rocas se desprenden ahí. Es un proceso lento, pero muy peligroso. Arnaldo Carrillo Gil explica muy bien esta parte que tiene que ver con estudios hidrológicos. O sea, la cantidad de agua es espantosa, es bravísimo, es bravísimo. Hay un autor, un francés, Peter Berry. ¿Cuál es el problema de estos taludes? Determinar el punto de origen. O sea, este es mi talud, pero para formar este círculo, yo necesito tener aquí el punto O, que es el punto que permite medir estos radios. Según Peter Berry, este punto O depende mucho de la inclinación del buscamiento natural del talud. Ejemplo, los acantilados de la Costa Verde pertenecen a una formación geológica llamada Andes Costeros, que va más o menos desde Casma hasta Tumbes. Van montañas que van más o menos desde 50 a 250 metros. Por eso cuando tú vas entrando Chimbote, Trujillo, Tumbes, comienzas a ver a los costados laderas. Son parte de esta formación geológica, Andes costeros. Eso también ha ocasionado también la formación de grandes quebradas también. Según el autor Peter Berry, este es el buzamento natural, dice. Si este buzamento es mayor a 54 grados, el punto O la falla se puede dar aquí en la corona. Por lo tanto, el punto O debería estar por acá arriba. Pero si el ángulo es menor a 54, o sea, ¿dónde se aplican este tipo de? Si tú vas a formar una presa de tierra para almacenar agua o una laguna de oxidación o de exhibición, tú necesitas que este ángulo sea bien echado. Por lo menos debe ser un ángulo de 30 grados. Por eso que esas lagunas de oxidación, almacenes de agua o relaves necesitan grandes extensiones de terreno. Porque solamente, imagínate que esto sea una altura de, no sé, imagínate que esto sea un talud de 4 en 1, ¿ya? O sea, si aquí en altura tienes 4,
acá tendrías que tener ¿cuánto? 16 metros. O sea, por eso que estas lagunas, la laguna de oxidación de Trujillo, yo tuve la suerte de trabajar ahí siendo estudiante todavía. Y recuerdo que cada laguna era de 1 hectárea más o menos. 1 hectárea, y hay como 10 lagunas ahí. Es un terreno enorme, en esa época no vivía nadie por ahí. O sea, donde se va a almacenar agua, relaves, eso tiene que ser un talud bien echado, bien inclinado. ¿Eso qué significa? Disponer de gran terreno. Y si tienes un talud muy empinado, como la Costa Verde, la formación costera de los Andes, el túnel Yanango, por ejemplo, la quebrada de Yanango, donde las pendientes son de 70, 80 grados. El problema es que cuando se desprenden las rocas de ese tamaño enorme han derrumbado puentes. O sea, caen unas rocas del tamaño de esta casa, de esta habitación. Son rocas en peñones enormes, la naturaleza es así. Peter Berry dice, si este de acá es echado, más bien la falla se va a dar aquí en la pata. O sea, la talud debería estar por acá, más o menos el punto. Y acá debería estar por acá. O sea, si es mayor a 54, el punto O debería estar bien arriba, por el son de la corona. Y si es un talud para almacenar agua, embalses, qué sé yo, lo ideal sería que el punto O esté, la falla que se puede esperar está aquí abajo. La pata va a comenzar a erosionar, el agua va a comenzar a lavar. El otro día estábamos en una capacitación con unos holandeses que han venido. Y es una cosa espectacular lo de esos gringos, ¿no? Nos enseñaron unos videos. ¿Has visto una mesa esa donde ponen a los pacientes en el hospital con ruedas, no? Y a los patas hacen una vaina así y ponen una ciudad aquí encima, simulando una ciudad, ¿no? O un río, o una ladera, ¿no? Comienzan a inyectarle velocidad y comienzan a medir cuánto es lo que va erosionando en el talud, ¿no? Por cada segundo. Una cosa de loco. Ese día que te hago la clase, voy a poner el video. Una cosa impresionante. Yo había pensado en un trabajo para ponerles una nota plus adicional. Pero déjenme cambiar este fin de semana, ahorita estoy en modo holgazán todavía. Modo holgazán todavía sin la clase. Espérate que me recargue. No, dije no. Todavía falta todavía descargarse más. Piense. Vinimos todos. ¿Ve? Lo que he pensado es lo que hice una vez en la Nacional de Trujillo. O sea, tener una pecera, parecida de una pecera, colocar un muro que tiene que ver con el tema de empuje de tierra y hacer un experimento casero con tierra, para que se vea cómo un muro se voltea cuando tiene una carga, ¿no? Y eso donarlo aquí al laboratorio, pues, para que la siguiente promoción lo vea. Con una nota adicional que para todo. Es más, como no tenemos mesa vibratoria, lo que hicimos esa vez había un chibolo que era un pituquito, me acuerdo que se ven patines. Y le digo, préstame tus patines y simulamos la mesa, ¿no? Con patines sobre la vaina y simulamos cómo se comienza a mover, ¿no? Sí, a ver, déjame cambiarlo. Ya lo he hecho hace una vez. Y hasta hicimos un concurso de muros de tierra. No sé, acá no sé cuántos serán concursos de eso, creo que son de año, pero no. ¿Ya pasó? Que hacen concursos aquí. Mayo, ¿no? Sería bueno hacer algo de eso, un concurso de empresas no, de tierra armada, que le llaman, un muro de tierra armada.
Hay concursos de eso en los congresos de ingeniería. Hay un curso de eso. Se hacen con unas tirillitas, una vaina así. Lo he visto un par de veces. Sería bueno. Bien. Vamos a dejarlo ahí.